leíamos, creo que el domingo pasado, que las cosas que son del mundo funcionan en el mundo. Y muchas veces nosotros pensamos que la bendición de Dios está en aquellas cosas que funcionan en el mundo. Y decimos, vamos a hacer esto de esta manera, y cuando lo vemos, esto funciona en el mundo. Lo hacemos en la iglesia, funciona en la iglesia, y decimos, mira, funciona, tiene la bendición de Dios. Y eso no es una señal de que tiene la bendición, porque las cosas del mundo funcionan en el mundo. Funcionan naturalmente en el mundo. ¿Me comprende? Ahora, las cosas que son reveladas por Dios son las cosas que van a tener mayormente oposición. Son las cosas que van a traer discusión. No va a faltar quien le venga a decir, pero si haces esto de esta manera, pero si haces esto otro de otra manera, como me ha dicho alguien un día a mí, por ejemplo, ¿por qué nosotros abrimos tantas nuevas iglesias? Así, con ese criterio, nunca vamos a crecer. ¿Cómo no vamos a crecer? Crecemos justamente plantando nuevas iglesias. Lo que no hacemos es juntar gente en un galpón. O sea, el grano que llega a nosotros lo volvemos a sembrar. Porque el que acumula el grano, dice en el libro de Proverbios, lo tendrán por maldición. ¿Me comprende? Si yo acumulo el grano, hago subir el precio. Si yo especulo, atesoro, acumulo, no lo saco al mercado, no lo llevo a los lugares donde la gente lo necesita, escasea lo que a mí me sobra, entonces yo hago aumentar el precio. ¿Me comprende? Es un carácter especulativo de la iglesia del Señor, del diablo. Es del diablo. En cambio, cuando nosotros estamos volviendo a sembrar lo que hemos cosechado, conseguimos que cada año que volvemos a sembrar, la cosecha sea mayor. La única manera que usted tiene de cosechar cada año más es que cada año siembra más. Y para sembrar más, usted necesita sembrar de lo que cosechó. Entonces la iglesia crece, por eso hemos plantado nuevas obras en poco tiempo y creemos que aunque los comienzos son pequeños, que son una semilla, ¿me comprende? Usted mira una semilla, y la semilla es una semilla, pero genéticamente tiene todo el potencial de convertirse en una planta, ¿me comprende? Un grano de maíz que un día se convertirá en una planta de maíz que da varias mazorcas que tienen mucho grano. Pero si no lo siembra, o si se lo da a comer a las gallinas, nunca va a obtener ninguna cosecha. Y sembrar siempre es un acto de fe, porque uno pierde momentáneamente lo que tenía en función de que espera lo que va a tener. Amén. Y lo que es de fe es de Dios. Entonces, muchas cosas que hacemos, tratamos de explicar por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro, por qué no hacen aquello. Nosotros estamos tratando de presentarnos delante de Dios al estilo de Abel, tratando de movernos en la revelación del Espíritu Santo de Dios, tratando de tener el oído atento, porque la fe no es cuestión de obstinación, la fe es por el oír. La fe es por el oír, la palabra de Dios. Lo que Dios diga es entonces lo que nosotros vamos a hacer. Amén. En los tiempos de Jesús, evidentemente, se levantaron las naciones enteras. Pero ¿qué pasó con los tiempos de la iglesia primitiva? Tenemos la iglesia en Jerusalén, todos los días reuniéndose en el templo a la hora novena, que son las 3 de la tarde, a orar, la hora en la cual Cristo murió. Se juntaban en ese horario para orar en el templo y se juntaban por las casas para aprender la palabra de Dios y para tener comunión los unos con los otros. Pero iban creciendo en la medida que sobrenaturalmente el Espíritu Santo hacía alguna obra que llamaba la atención de aquellos hombres incrédulos de su tiempo. En el tiempo de la iglesia primitiva, convertirse al cristianismo en Jerusalén y en Judea implicaba renunciar a un montón de privilegios. Me preguntaba alguien el otro día cómo era que la iglesia primitiva hacía sus obras de bien. Yo decía en privado, porque si las hacía en público eran perseguidos. O sea, la iglesia primitiva mayormente
ayudaba a quienes eran de la familia de la fe. No podía ir nadie en nombre de Cristo a hacer algo públicamente, porque tanto por judíos como por el emperador de Roma en su momento, eran perseguidos. Por lo tanto, olvídese de sacar chapa de bueno en el tiempo de la iglesia primitiva. De andar diciendo, oh, lo que la iglesia está haciendo, qué caridad que hace la iglesia. No podía, solamente podía ayudar a aquellos a los cuales le podía confiar su fe a riesgo de ser arrojados en el circo romano, o perseguidos. La Biblia dice que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia respirando amenazas y muerte. Mire, usted y yo respiramos aire. Mire Pablo respiraba amenaza y muerte. ¿Qué carácter era el carácter de ese hombre? O cómo claramente podemos ver que se levanta la oposición a la obra del Señor desde el mismo comienzo. Es imposible que cualquiera que pretende hacer algo para Dios no despierte la oposición del enemigo. No vivimos en un mundo neutral. El mundo está bajo el maligno. Y el príncipe de este mundo siempre se levanta contra todo aquello que quiere exaltar el nombre de Jesús. Amén. ¿Está de acuerdo? Dicen que Juan Wesley andaba a caballo y él era un hombre hijo de un siervo de Dios. En esa época la iglesia en Inglaterra era la iglesia anglicana. Y él no tenía posibilidades de predicar el evangelio. Su primer mensaje, la primera vez que él predicó la palabra de Dios, fue en el entierro de su padre. Él se para sobre la tumba de su padre y predica el evangelio a la multitud. Y luego él andaba a caballo de un pueblo a otro predicando. Dicen que se paraba arriba del caballo, habría que verlo, cómo hacía, y predicaba. Y cuentan una historia por ahí que me contaba mi pastor cuando yo era aspirante ahí en la iglesia de Devoto, y él me decía que Wesley se preocupaba cuando no se levantaba oposición. Él decía, algo está fallando, se me fue la unción o algo, no sé qué está fallando, algo pasa. Entonces él se preocupaba, 2 o 3 días que nadie se le había levantado, y entonces se arrodillaba a orar, Señor, ¿qué pasa? Y un día de esos, mientras estaba orando, vino alguien y lo escupió en la cara y dijo, gracias, Señor. Se ve que todavía estamos haciendo lo correcto. Pero vamos a la iglesia, a la iglesia primitiva. Yo no quiero hoy detenerme versículo por versículo, se los puedo dar en otro momento, pero historia por historia. ¿Podemos ir historia por historia? Así usted no está todo el tiempo buscando. Historia por historia. Nace la iglesia primitiva, ¿sí? Empieza a crecer, la iglesia empieza a tener un determinado volumen, y entre los israelitas, porque solamente se predicaba el evangelio a los israelitas, estaban aquellos que vivían en la zona de Judea, pero estaban también otros que eran los que le llamaban los judíos helenistas, los que vivían, digamos, dispersos, no vivían en Judea, pero que cada año, 3 veces al año, como lo establecía la religión judía, tenían que presentarse delante de Dios en la Pascua, en el Pentecostés, en la fiesta de los tabernáculos. En ese tiempo, la iglesia del Señor, que realmente padecía persecución, porque cuando una persona se convertía del judaísmo a la secta de los nazarenos, porque así se les llamaba al principio a los cristianos. Cristianos se les llamó por primera vez en la iglesia de Antioquía, una iglesia gentil, pero se los conocía como la secta de los nazarenos. Y todo aquel que se juntaba con la secta de los nazarenos perdía privilegios, perdía el oficio, perdía su silla en la sinagoga, perdía su relación con su familia. Entregar su vida a Jesucristo significaba perder, perder, perder y más perder. ¿Me comprende? Tenía que entregarse y entender que sus familiares probablemente lo iban a despreciar, que en la sinagoga no lo iban a aceptar más, que si tenía un oficio, era carpintero, pintor, vaya a saber qué era, sus clientes iban a rechazarlo a causa de su conversión, a causa de que ahora formaba parte de la secta de los nazarenos, así que la iglesia tenía conflictos. Y establece la iglesia del primer tiempo una distribución para suplir a aquellas personas que a causa de haberse convertido sufrían pérdida, perdían su casa, perdían
su trabajo, entonces repartían, aquellos que tenían posibilidades económicas, hacían un pozo en común que ponían bajo la administración de los apóstoles, no es que se lo tiraban abajo de los pies de los apóstoles, como hacen algunos por ahí, sino que significa que lo ponían bajo el gobierno, digamos, bajo la autoridad de los apóstoles para que ellos distribuyeran, de manera que a nadie le faltara nada a causa de su conversión. ¿Me explico? No era que la iglesia salía a hacer caridad indiscriminada, sin predicar el evangelio, sino que aquellos que venían a la iglesia, que aquellos que se convertían y se añadían a la iglesia y sufrían persecución, la iglesia tenía algo así como un fondo con el cual subsidiaba, con el cual apoyaba a aquellos hermanos que habían sufrido pérdida a causa de su conversión. ¿Amén? ¿Y qué dice la Biblia? Que de repente en la distribución de los alimentos y en estas cosas estaban los apóstoles. En este caso estaban los 11 que estuvieron con el Señor, más Matías, el número 12 que se agregó. Y evidentemente, por alguna circunstancia, en la administración de estas cosas, los apóstoles, desde el punto de vista de la iglesia, no eran del todo justos, porque eran ellos los que distribuían, y aparentemente las viudas de los judíos de Judea, la viuda de los vecinos, eran mejor atendidas que las viudas de los judíos helenistas, de los que vivían lejos, digamos, de Jerusalén y de Judea. Y este es un planteo que se le hace a los apóstoles, capítulo 6 del libro de los Hechos. ¿Usted conoce esta historia, sí o no? ¿Sí? ¿La conoce? ¿Y qué hicieron los apóstoles? Agarraron y empezaron a predicar a causa de los murmuradores, de los que se levantan contra los ungidos de Dios. No, llamaron al pueblo y dijeron, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, hermanos, que en la distribución, no sé si lo hacen a propósito sin querer, pero resulta que las viudas, no tan conocidas, no tan vecinas, no tan del barrio, no están atendidas de la misma manera que las viudas de los judíos, de las viudas de los que están acá. Entonces dijeron los apóstoles, bueno, la verdad, el problema es real, pero ¿qué quieren ser ustedes? ¿Parte del problema o parte de la solución? Escojan de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para que ellos se ocupen de la distribución. Y nosotros, que se ve que hemos fallado en esto, nos ocupemos de la oración y de la enseñanza de la palabra, que a eso fuimos llamados. Y entonces eligieron a estos 7 hombres, entre los que está Esteban y Felipe, los dos, quién sabe, más conocidos. Esteban por ser el primer mártir de la Biblia, Felipe no de la Biblia, sino de la iglesia, y Felipe por ser el evangelista que llevó el avivamiento a Samaria y le predicó al eunuco. Los dos más conocidos. Acá no dice ni que eran diáconos, ni hace falta que lo digan, porque diácono significa servidor, y está claro que estos fueron llamados a servir. Y que todos somos diáconos, porque la palabra ministerio es la palabra diaconía. Así que todos los que sirven de alguna manera al Señor y a su pueblo somos diáconos, somos siervos, servidores del Señor. ¿Qué hicieron? Oraron, impusieron manos sobre estos hombres y entregaron la solución al mismo pueblo que había planteado el problema. ¿Cuál fue el resultado de la iglesia? El resultado positivo. La iglesia tuvo más siervos, tuvo más gente sirviendo. En esa autoridad que recibieron surgieron hombres del carácter, del valor de Esteban y Felipe, para que se den una idea. Así que conflictos en la iglesia hubo desde su fundación misma, pero los conflictos en la iglesia se resuelven en la iglesia, se resuelven orando, se resuelven buscando la guía del Señor, se resuelven con humildad, se resuelven con amor. ¿Me comprenden?